Me parece que ya lo tenemos. Buenas noches, Daniel Barrios. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora sí, buenas noches, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos encantados de aceptar esta invitación ya que en el simposio de las 6 hablamos 5 segundillos, Sí, pero por X o por Y cada uno estaba a lo suyo. es que la verdad que fue un Pues poco imposible, ¿eh? Y con que ha sido un simposio, ya lo dijimos la semana pasada, muy interesante porque ha sido muy completo sí, y teníamos poquito tiempo para hablar. eso Pero, es. pero por eso tenemos esta noche que además tengo a mi compañero Fran, que también se ha traído el libro. Hay que decir que has escrito un libro que me Fran encanta. Recio, perdona, te corte, Fran Recio estamos hablando. Fran Recio, dile algo, hombre. Vale, vale. Muy ¿Qué buenas, tal, hombre? Daniel. Un abrazo, amigo. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí esperando que nos cuentes más acerca de tu libro. Pues aquí estamos. Vamos Vamos a al lío. contar lo que sea. Pues Respuestas del Más Allá, que es un libro fácil de leer, que además se lee bastante fácil, y es un libro para todas aquellas personas que quieran adentrarse en el mundo del misterio, ¿verdad, Daniel? Efectivamente. Cuéntanos primero cómo empezaste tú en esto, ¿no? Porque para llegar a escribir el libro, antes tendrías que tener un pequeño rodaje. Pues sí, efectivamente. Yo lo que quería contar es de que, igual que has dicho dos veces fácil, me agrada escuchar esa palabra porque mi intención es que sea un libro sin tecnicismos, porque me puse en situación y dije, a ver, yo he leído bastantes libros en esta vida y los que me quedan, por supuesto. Todo esto es dejar de antemano que es para mí un puro aprendizaje hasta el último día. Uh-huh. Y quise hacerlo de tal manera que quien quiera iniciarse en el mundillo de la parapsicología, en este mundo llamado misterio, perdón, Uh-huh. pues quería hacerlo pues con la máxima ilusión, pasión y humildes conocimientos que tengo, básicos, vamos a decirlo así. Yo no Sí. voy a ir vendiéndome y quería hacer eso, explicarlo de tal manera y contar mis vivencias personales, que soy un humilde desconocido, Uh-huh. pero creo que merece la pena leer lo que es una experimentación, investigación, como queramos llamarlo, definirlo, pero una experimentación, quiero titularlo, lo más seria y rigurosa posible. Uh-huh. Pero decirte, Gemma, también Sí. que los inicios no es que se me ocurrió tal día hacer un libro y ya está. Mis Imagino. intenciones eran que hace 4 años terminé de realizar una experimentación en un lugar, en un enclave, Uh-huh. y me dio por escribir esa noche, no podía dormir, me hice un cafecito, me puse a escribir la experiencia que había vivido esa noche. Sí. Y me desahogué escribiendo, cogí papel y tinta y a escribir. Y pasaron 3 o 4 días, me dio por hacer la misma operación. Unas ya eran con experimentaciones, otras que recordaba antiguas, como por ejemplo Belchite, que me apasiona, y otros enclaves que hemos estado, Viana de Cega, etc., Valladolid. Pero poco a poco me dio por tener un buen fajo de hojas, bastantes folios, y el compañero me decía, tú llevas tiempo en esto, Dani, ¿por qué no te animas algún día a escribir algo o contar alguna cosa? Y que yo de esas cosas me las guardo para mí y ya está. Pero al final, en honor a la verdad, pues un día la cabeza trabajó y dije, si tengo todo lo que tengo ahí, que es una ilusión mía propia, y tengo mis 2 hijos y mi mujer, y contando con la gran ayuda de mi mujer, la primera, por supuesto, Claro que sí. que me ha apoyado muchísimo y se lo agradezco eternamente. Uh-huh. Y dije, pues mira, con todos los escritos que tengo, pues me voy a organizar y voy a ver si podría haber un futuro para escribir un posible libro. Y poquito a poco, pues ahí tenemos las 298 páginas. Casi nada, ¿no? Y bueno, pues tú dirás o... Pues nada, has hablado de diferentes enclaves, ¿no? Que son de los que ha sacado parte o de los que está este libro. Fran ya me levanta la mano, sé que le vamos a dar paso, Fran. Bueno, yo, Daniel, me gustaría empezar por el principio, cuando
Bueno, yo siempre cuando cojo un libro, cuando voy a leerlo, cuando simplemente me gusta, lo primero que te centras es en la portada, vamos, al menos yo, ¿no? Ujú. Y bueno, el título, Respuestas del Más Allá. Vamos a ver, Daniel, en todo este baraje, en todas estas investigaciones, en todo este tiempo, ¿realmente has encontrado alguna respuesta constatable en el mundo del misterio? A ver, por ejemplo, tengo que ir pensando sobre la marcha, ¿vale? Porque como me gusta que no hay nada preparado aquí, pues yo no sé ninguna pregunta que me vais a hacer, pues... Ah, a ver, la razón de lo que me preguntas, Fran, pues mira, una que recuerdo, por ejemplo, así a bote pronto, eh, estar en un cementerio de Toledo, un cementerio abandonado, en el cual hay 5 familiares fallecidos en una cripta que están con la fecha de fallecimiento del mismo día, y estamos hablando que es a causa de la guerra civil. Y allí mismamente pregunté si os estamos molestando en este lugar donde nos encontramos. Y una de las respuestas que obtuvimos estando allí, mismo in situ, si has leído el libro sabes de la forma que llevamos la metodología nosotros. eh, Hicimos la prueba aleatoria, dejamos un tiempo de espacio entre pregunta y pregunta, y es posible, siempre vamos a decir posible, ¿vale? Porque yo no soy quien para confirmar que esto es así y ya está. Pero ese posible registro que escuchamos allí estando in situ fue, al reproducirlo, siéntelo tú mismo. Entonces, estar en un cementerio, hacer una pregunta si os estamos molestando en este enclave y que te respondan siéntelo tú mismo, para mí no es casualidad. Yo en este caso lo llamo causalidad. ujú. Sí, claro, esto sería una respuesta a nivel psicofónico, pero yo me refería más bien al tipo de respuestas de si, por ejemplo, has llegado a algún tipo de conclusiones, qué son los fantasmas, de qué están hechos, de dónde vienen las psicofonías, qué hay más allá de la muerte, no sé, por decir si has encontrado alguna respuesta después de todas estas investigaciones. Yo vuelvo a reiterar que no soy quien para afirmar nada, claro está, pero cada día tengo más claro, humildemente hablando, de que mi opinión personal es de que sí, para mí hay vida después de la vida, o llámalo bien vida después de la muerte. Hay bastantes respuestas inteligentes o voces en directo, que si quieren más adentrándonos podemos contar algún que otro caso. Y a mí lo que me transmite es de que esas entidades se pueden mantener todavía en el enclave. O también está el otro caso, que podrían ser almas que vayan de paso. Y por X o por Y, yo siempre he pensado que podemos estar 8 personas, pero esas posibles entidades se iluminan con un simple foco, con una persona en especial. Pero a razón de tu pregunta, para no extenderme mucho, creo que hay vida después de la vida, cada día lo tengo más claro, y hay respuestas o detalles que experimentando con el tiempo te das cuenta, e incluso un año posteriormente te das cuenta de detalles que, que esas entidades todavía sí existen. O sea, yo no voy a decir espíritus, voy a decir almas. Esas almas yo sí creo que continúan después del proceso de la vida terrenal. Como de to- bueno, de todos los lugares que has podido estar a lo largo de tu trayectoria, Sí. ¿cuál para ti ha sido el más significativo? Para mí, Sí. el más significativo ha sido un hospital en Guadalajara. O sea, me explico. Para mí, desde hace bastante tiempo, desde siendo joven, siempre partamos de una base. Yo soy una persona que a mí respeto a todos mis compañeros, que de antemano súper claro. Aquí cada uno lleva su metodología en una investigación, en una experimentación, urbex, lo que quieras definirlo, ¿vale? Me he ido lo que es para mí de más a menos. Pero yo siempre he creído que el viejo Belchite, Sí. Zaragoza, es un enclave que, a causa de que, igual que por ejemplo podemos hablar de Auschwitz, yo no he estado en Auschwitz, ¿vale? Pienso ir, lo tengo clarísimo, pero igual que pienso que toda esa desgracia que ha habido en ese enclave
Hablo de Belchite, Sí, ahora sí. en este caso. Ese lugar tan luctuoso, todo lo que se ha tenido que vivir allí, por desgracia, a causa de la Guerra Civil Española, creo que algo se queda allí. Esas almas, no digo todas, hablamos de suposiciones, ¿vale? Yo creo que esas partes de almas se tienen que quedar en el enclave. Es mi opinión personal. Por ejemplo, a lo que quiero llegar, el que más, como me has preguntado, quería definir de que Belchite para mí era el que más ilusión he tenido y encima he hecho amistad con el encargado de Belchite y con las guías turísticas, que es que me apasiona, es que puedo dar ejemplos de lo vivido allí, pero que además de ello el que más me apasiona es un hospital que hay en Guadalajara, una leprosería, en este caso, abandonada, y es un enclave que, para que nos hagamos una idea, Gema y Fran, Sí. y a todos tus radioyentes que quieran escuchar esto, atraviesas una población perteneciente a Guadalajara, aparcas el coche al lado de una carretera, atraviesas con todo tu material, todos los compañeros de Misterio Laia, desde aquí un abrazo fuerte a mis amigos, y atraviesas lo que es 2 kilómetros de sendero, de camino, entre medias de un bosque, y después de atravesar esos 2 kilómetros te adentras lo que es a un complejo de 9 edificios, abandonado completamente, pero de primera mano nos dio por entrar, sea por lo que fuere, nos dio por entrar a un edificio. Ese edificio, ya llámalo sensaciones, llámalo como tú quieras, pero yo lo titulo en el libro, déjame un segundo porque me lo he traído para acá, Hospital en Guadalajara, el capítulo 11. Mira, justamente el 11 para mí es muy significativo, aunque no entienda de numerología. Pero bueno, queriendo volver al tema, al caso es que allí hemos estado experimentando en un pasillo, dejar toda la aparatología puesta en nuestra mesa y, por ejemplo, casualmente cuando tú dejas de hacer una grabación y vas a reproducir, aunque no he contado el proceso que llevamos nosotros, pero cuando ya vas a reproducirlo, que el fenómeno para mí es muy inteligente y aparece cuando quiere, como quiere y con quien quiere, a lo que quiero llegar, Gema y Fran, es de que empezar a escuchar arriba un arrastrar de muebles, clarísimo, cuando nosotros lo primero que hacemos siempre en una experimentación es dedicarnos a hacer primero una exploración. Nos aseguramos de que en el terreno o en el edificio que nos adentramos, allí no haya ninguna persona física. O hay animales o lo que sea, pues para evitar... Para descartar. Para descartar, efectivamente. Y ya cuando estaba todo descartado, pues ponernos con una sesión, grabar, hacer preguntas aleatorias, y cuando vamos a reproducir escuchamos un arrastrar de muebles en la planta superior, todos inclinamos el cuello para arriba y empezamos a escuchar unos pasos, pero unos pasos inteligentes, amenazantes, como tú quieras llamarlos. Yo no quiero poner más ejemplos para que no parezca que quiero agrandar el ejemplo. Pero luego escuchar claramente cómo se va de ese arrastrar de muebles, esos pasos, cómo se va corriendo hacia el pasillo, y todos instintivamente nos damos cuenta que se va dirección, lo que sea, lo que fuere, hacia las escaleras para bajar el tiro de la escalera. Y allí ya abrir la puerta y allí no haber nadie. Hace poco, hace un par de semanas, tuve la gran invitación con vuestro compañero Javier Belmar, de Otros Mundos, de Nave del Misterio. Un abrazo muy fuerte desde aquí. Perdóname si No, sí, tanto. No, para nada. Si ya he dicho que está Carol participando con él esta noche también, o sea que ¿Sí? se la he prestado un ratito, sí. No pasa nada, Por somos cierto, compañeros. No nos conocemos, no hablamos el fin de semana, pero Carol fue de las que, por no menospreciar a ninguno, fue de las que mejores ponencias que hubo para mí el fin de semana. Para mí. No, y para mí también. Hubo Hubo muy buena ponencia, pero muchas gracias. Ahora cuando vuelva se lo diré de tu por eso parte. te digo, sin menospreciar a ningún compañero, pero para mí fue una de las mejores. Me gustó mucho. Muchas gracias. Entonces, es la verdad, para mí. Pero bueno, que a lo que quería llegar es de que allí, por ejemplo, tener una videocámara con sensor de movimiento y grabando con Night Shoot, y cuando algo pasa, vamos a llamarlo algo, empieza a saltar y se pone a grabar, ¿no? Esos 30 segundos de eso, creo, hablando un poco irónicamente, que entiende Fran Recio. Sí.
Entonces, a lo que quiero llegar es de que cuando tú te adentras a ese pasillo, y es lo que conté en este programa, es que luego cuando reproducimos la grabación ya estando en laboratorio, en casa, como lo llamemos, es que se ve claramente cómo entramos, empezamos a conversar 3 personas, 3 hombres que estábamos solos allí, vuelvo a repetir para recordar, 2 kilómetros de sendero, atravesar el bosque, 9 edificios, meternos en un edificio de complejo, y cuando salta ese sensor de movimiento, lo que vemos a posteriori es que escuchamos claramente un tarareo de una chica que dice lara, 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 Santo Francisco, pum. ¿Qué es lo que pasa? Mira, si lo llegamos a saber te la paso para que podamos demostrarlo. Pero para que te hagas idea, Gemma y Fran, es de que yo escucho eso, lo reproduzco, pero es que estamos todo el grupo al completo de acuerdo de que está diciendo una voz femenina, Santo Francisco. Entonces yo empiezo a puntualizar detalles. Perdón. Nada. Somos 3 hombres, alejados de la ciudadanía, de la población. Ponle que si estamos a 2 kilómetros de esa carretera, estamos a 5 del primer pueblo más cercano de allí. Una grabación, como yo las llamo, limpias. No estamos tirando ni radiofrecuencias de radio, ni estamos tirando ni haciendo barridos de nada. Estamos grabando con un portátil y estamos grabando con una videocámara que cuando salta algo se pone a grabar. No hay radio en el entorno, no hay antenas. ¿Y qué es lo que pasa? Que escuchamos, como reitero, 3 hombres, escuchamos una voz femenina, clarísima para nosotros. Y encima dice Santo Francisco. Pues cuando pasa un año y medio, o meses, es igual, como si te digo 5 años, me da igual. Cuando pasa un tiempo, yo me ocupo en esta ocasión de, no quiero llamar la palabra investigar, pero me pongo a explorar. Y me pongo a mirar en ese ayuntamiento, el más cercano de la población donde pertenece esa leprosería, me pongo a investigar, a explorar, vamos a estudiar un poquito. Y resulta que allí había un grupo musical. Ese grupo musical, que no quiero nombrar, hay 2 personas que han sido muy famosas en este país, en la televisión, y tristemente fallecido uno ya, pero cuando veo que había un grupo musical, me pongo hasta en YouTube a revisar, porque es lo que yo quería decir anteriormente, y perdóname que me esté liando un poco. No, tranquilo. Pero yo no voy sugestionado a los sitios. ¿Por qué lo llamo así de primeras? Porque yo no quiero ir a Sanatorio de Sierra Puña, como he estado recientemente, y ya estuve en su momento, que la primera presentación fue en el libro de Respuestas del Más Allá, pero yo no quiero ir sabiendo qué ha pasado en ese enclave. ¿Quieres ir virgen? Efectivamente, yo de lo poco que haya conocido en este país, que haya habido fenomenología, vamos a llamarlo del chiste, para generalizar, de que he ido, pero sí he sabido los sucesos y a causa de la guerra civil, todo lo que pasó en ese enclave. Pero cuando a mí me hablas de Viana de Cega, Colegio de los Escoceses, Almonacid de Zorita, el otro y el otro, yo no quiero saber nada de información. ¿Por qué? Porque soy una persona que respeto a mis compañeros, como decía anteriormente, pero para mí sería poder autosugestionarme si sucede algo. Si oigo la voz de un niño y sé la historia de ese enclave, entonces ya mi mente dice, puede ser el niño Manuel, por inventarme un nombre, que pasó aquí, que le asesinaron o qué tal. Creo que me está siguiendo el ejemplo. Entonces, a lo que quiero llegar, Gemma, es de que, volviendo otra vez, yo cuando tiempo posterior me pongo a revisar ese ayuntamiento, ese grupo musical, veo hasta en YouTube, volviendo ya al tema, que sí, que son este grupo musical con estas 2 personas conocidas, etc. Me pongo otra vez a mirar en el ayuntamiento. Me pongo a revisar cosas del ayuntamiento y en el cual doy con que este grupo musical iba a esta leprosería a cantar para que se relajen y bailen y se disfruten un poco los pobres enfermos de lepra, y justamente cuando iban allí a cantar era en las fiestas en honor al Santo Francisco de Asís. Es lo que decimos muchas veces, ¿no? Vamos a investigar o a experimentar, como tú bien llamas, que ya me parece bien la expresión.
a lugares que al momento sacamos psicofonías y no nos parecen como que no tienen mucho sentido, ¿no, Fran? Y al cabo del tiempo, o bien porque investigando más sobre el tema damos con la clave, o porque a veces incluso sin querer llegamos a conclusiones que no hubiéramos imaginado jamás. Claro, yo lo pongo como conclusión por eso, porque es que me parece un claro ejemplo en el sentido de que yo fui el primero que se quedó asombrado porque dije, este corte parafónico es muy interesante, está cantando una voz femenina, cantarina, y somos 3 hombres, entonces veo que es un ejemplo claro para mí. Y luego cuando me pongo a revisar, encima, San Francisco de Asís es el nombre al patrón de las fiestas de esa población, y la canción dice la, Santo Francisco, pum, pues demasiada casualidad para mí. Sí, sí, bueno, y sabemos que las casualidades no existen, ¿no? Yo me quedo con la causalidad. Causalidad, totalmente. ¿Qué te parece, Fran, este caso? Más o menos es lo que nos viene pasando en muchos lugares, ¿no? Sí, bueno, lo que aquí habría que preguntarse un poco es qué papel jugamos nosotros dentro de toda esta historia, ¿no? Sí, Porque... pero si se supone que él no sabía nada, que no sabía nada. Se supone, no te lo afirmo, Gemma. No, ya, no por eso digo que si no sabéis nada, Fran, exactamente, yo, Fran, te doy mi palabra de honor, que yo no tenía ni idea de cuándo eran las fiestas del patrón de esa población. No, sí. Y sé que éramos 3 hombres porque lo tengo clarísimo. Sí, a lo que me vengo a referir, por ejemplo, es en este caso... Ahora. ¿Me escuchas? Fatal. Dale para abajo y para arriba, apágalo y enciéndelo otra vez. A ver. ¿Ahora? No sé si es que has tocado algo por detrás. ¿Hola? No. Pues no. A ver, ¿a mí me oyes? Sí, a ti sí te oímos, pero yo a Fran a través de los auriculares no lo acabo de escuchar. Vale. Bueno, Pues sí. a ver. ¿Sí? ¿Ahora se me oye mejor o qué? Toma, espérate. Toma este. Espera que me cambie de sitio. Cámbiate de sitio. Venga. No, lo que venía yo a referirme es el tema de que, claro, esto plantea numerosas cuestiones. Por eso mi primera pregunta de esa respuesta del más allá, porque claro, estás captando un sonido que de alguna manera podemos decir que son esas psicofonías que quedan registradas en algún lugar en el enclave, ¿no? En algún lugar del espacio-tiempo, en las piedras, como le queramos llamar, ¿no? Y luego hay otras psicofonías, por ejemplo, has mencionado el tema de Belchite, y de ahí mi pregunta de qué papel juega el investigador, porque en Belchite todos tenemos esa tendencia de hablar de la guerra civil, cuando sabemos que Belchite eso ha sido un lugar estratégico a lo largo de toda la historia, las guerras carlistas, la expulsión de los moriscos. Sin embargo, yo no sé de nadie que haya obtenido ninguna psicofonía que haga referencia a esos hechos, ¿no? Por lo tanto, quedan reflejados en las psicofonías más recientes en el tiempo. O sea, claro, esto plantea numerosas cuestiones, ¿no? Y es un poco por eso iba el tema de esas respuestas del más allá. Sin embargo, a mí hay 2 enclaves básicos, a mí que son los que más me han atraído, los que he tenido oportunidad de estar, de investigar, de experimentar, de sentir, y uno de ellos es el preventorio de Busot, de Aigües. ¿Qué me cuentas de este enclave? Primero voy a hacer un breve inciso en razón de lo que has dicho. Con el tema de Belchite, en este caso te puedo comentar 2 casos rapidísimamente que nosotros vivimos. Has hablado de las guerras carlistas, de tal, pero yo me voy a la guerra civil. Hablo en nombre de Misterios Daguian, aunque yo sea fundador del grupo, pero hablo por todos mis amigos. Allí nosotros, para no alargar toda la experimentación del enclave de esa noche, esa mañana primero la guía turística y después estar por la noche allí, que nos dieron hasta casco y todo. Estar allí, nosotros lo que vivimos es que escuchamos nos separamos de un grupo, me puse a entrevistar a una persona de allí y que no he hecho más entrevistas, que solamente fue ese, porque me lo pidió el cuerpo y ya está, pero me puse a hacerle unas preguntas a este señor en otra zona y el grupo se quedó experimentando justamente en la plaza, donde sabéis, que amontonaban los cuerpos y tristemente los calcinaban allí, los incineraban. Allí se puso toda nuestra aparatología, se escuchó mientras se hacían las preguntas, un compañero preguntó a qué hora se inició la batalla, se oye un estruendo muy fuerte,
en el cual lo oyen ellos y por walkie-talkie me hablan a mí que estoy justamente en la zona de la entrada donde conoceréis que está el tanque. ¿Os ubicáis? Pregunto. Yo... Bueno, Sí, sí. no sé si me oís. Sí. Vale, pues resulta que estando yo en la zona del tanque, me hablan por walkie y me dicen que si hemos escuchado ese estruendo tan potente. Les digo que no hemos escuchado nada. Dice, pues nos vamos a acercar porque ha tenido que haber un accidente de coche o algo, lo que fuere, pero algo ha pasado. Vamos a intentar ayudar a ver si hay alguien fuera, en la calle, en la carretera que bordea las paredes, vamos a decir, de una manera. Entonces, cuando ya nos reunimos el grupo, luego al analizar, nosotros escuchamos a qué hora se inició la batalla y nosotros escuchamos a las 12:15. Eso es lo que entendemos nosotros. Ahí está el podcast, el iVoox de Misterios de Alguien para escucharlo, pero nosotros apreciamos que dice las 12:15, una voz masculina, grave. ¿Qué es lo que pasa? Que tiempo después me pongo a hablar con Juan Carlos Salavera, el que era encargado de Belchite Viejo, y este señor, un saludo de aquí y un abrazo a Juan Carlos, le preguntamos a qué hora se inició la batalla. Y entonces nos contestó que sobre las 12 del mediodía. Tiempo posterior, años después, en otra experimentación que estuvimos por la zona, por el Moncayo, Sanatorio de Agramonte, en este caso fue, pero yo me fui con mi familia de día a visitar, como no, Belchite. Y preguntando allí a la guía turística, que hasta sus familiares eran sus abuelos y padres nacidos en Belchite Viejo, que no hay mejor historiadora para mí que este ejemplo que estoy poniendo, le pregunté en persona a qué hora se inició la batalla. Y entonces ella me dijo que a la hora del mediodía, 12:30, a la hora del Ángelus. Son detalles que, por ejemplo, en otra captamos una voz que dice republicano, y en otra, para terminar con el ejemplo, entendemos capitán Pellicer. Otros compañeros entienden perdices, pero el capitán está clarísimo. La única duda nuestra es, porque aquí nadie tiene el don de la palabra, si dice Pellicer o perdices. Pregunté tiempo después a Juan Carlos y él, mirando, porque la biblioteca lo que tiene de Belchite, este señor, que es apasionado de allí, de su pueblo, le pregunté y me dijo que hubo un capitán Pellicer en la guerra de guerra civil, en la batalla de Belchite Viejo. Bueno, son respuestas, ¿no? De cómo podríamos llamar a este tipo de... Te doy mi palabra que yo no tenía ni idea de nombres de capitanes, ni la hora que se inició la... Ahora, si queréis creerme, ya es otra cosa. No, hombre, por supuesto, ¿por qué te íbamos a poner en duda? Para nada. Pero creo que yo no vengo aquí a prometer nada, yo digo lo que no, y además, mira, me había dejado para el final, porque me ha gustado mucho cuando en Confesiones, ya al final del libro, hace referencia a una cosa que Carol y yo decimos mucho, y es, no quiero, o sea, entiéndeme, a ver cómo lo digo para que no se malinterprete. Yo sé que tú lo has hecho con la mejor intención y de hecho estoy totalmente contigo. El hecho de que hay muchos grupos, ¿no?, que hay poco compañerismo. El tema este de Confesiones me ha gustado mucho porque estoy totalmente contigo. Entiendo que hay mucha gente que está por el postureo, hay mucha gente que está en esto del misterio por los likes, por los me gustas, y sin embargo veo en ti una persona, un tío, pues lo poco que hemos hablado, lo poco que nos hemos conocido, pero sí por lo que he podido leer, humilde y que realmente está pues intentando disfrutar de algo que te gusta, ¿no? Que de eso se trata. He leído por aquí antes un comentario. Muchas gracias, te estoy dejando hablar, pero muchas gracias, de antemano. No, pero es verdad, y cuando las cosas son, y yo ya sabes que como no callo y digo lo que pienso, pues te lo digo. Ah, mira, Juan Sancho dice, el hecho de que las parafonías existen es un hecho, no un mérito. Averigüemos algo más. Sí, yo entiendo que Juan es un compañero también que se dedica a la transcomunicación, él utiliza otro tipo de aparataje que también saca muy buenos resultados.
y totalmente respetable. Sí, y tanto, y tanto. Pero no, No, pero por eso refiero a vengo, de que en hay el mundillo diferentes... yo sé más que tú como críos, ya somos ah, adultos y estamos intentando aprender, pues entonces no nos pisemos los unos a los otros de que sabemos más el uno que el ahí otro. está, Pero ahí bueno, estamos para poder aprender, tú de mí, yo de ti, ¿no? Y cogernos... ya está. Mira, me están preguntando que repitas, por favor, tu grupo de investigación. Misterios Dagian. Dagia. De Daniel, A de Asturias, N de Navarra, perdón, de Daniel, A de Asturias, G de gato, U de Sí, Uria, sí, I latina de sí. Italia, A de Asturias y N de Navarra. Dagian. Dagian, perfecto, ya lo he escrito en Dagian. comentarios, ya lo he Acabo de dejado. venir. Perfecto. Pues habrá gente que seguramente os siga y os... porque es lo que hay que De hacer. todas maneras, si te parece, porque me estoy sintiendo un poco mal, porque creo que, además de lo que estás mencionando, y muchas gracias, que claro, es mi humilde opinión Sí. personal y creo que deberíamos más de ayudarnos que otra cosa, porque, por ejemplo, mira, está a día de hoy muy llamativo el tema de la Spirit Box, la Sí. PSB7, la 11, Sí. etc. A ver, por poner un ejemplo, yo os he visto, a ti te he visto en vídeos en directo, ¿para qué nos vamos a engañar? Vamos a hablar en plata. Sí, 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 pero, sí. pero también te he visto con portátil, o sea, yo no Sí. voy aquí a hablar de peloteos ni nada. No, yo no, soy no. así. Porque yo creo que son diferentes maneras de experimentar y hay que experimentar con todo. Exactamente. Ahora, a lo que quiero llegar, mira, cuando estuve hace 2 semanas con la invitación de don Javier Belmar, Sí. tuve la gran suerte de que, a razón del libro, pues él con sus amigos habló y me dieron las 2 sorpresas, que grandes sorpresas para mí, que es entrar en directo para felicitarme don Santiago Vázquez y don Pedro Amorós. Ajá. Yo eso me lo voy a llevar a los anales de la historia y me lo llevaré eternamente. Pero a lo que quiero llegar, por ejemplo, pues hablando con Pedro en el tema de don Pedro, quede muy claro, yo respeto mucho a estos 2 señores, 3, incluyendo a Javier, salió el tema de la Spirit Box y yo me quedo con lo que él dijo incluso el año pasado, que ahí sí conocí yo a Fran Recio, que estuvimos con la videocámara grabando el simposio. Yo me acuerdo perfectamente que ahí dijo de que él se queda con que el 99% para él no quiero decir tampoco no le da credibilidad, sino que habría una duda, un punto de duda. Claro, porque pero no que todo el mundo... fiabilidad se quedaría con un 1. Bueno, pues a lo que yo quiero llegar con este simple ejemplo y rápido es de que yo soy de esas personas. Me quedo con que el 99% para mí esas voces podrían ser radiofónicas. Y un 1%, ahí está siempre la duda. Luego podemos hablar de jaulas de Faraday, etc. Pero donde quiero llegar para terminar con este breve ejemplo es de que, porque mis compañeros intenten trabajar o disfrutar o explorar, experimentar, investigar con una Spirit Box, yo voy a echar por tierra su trabajo diciendo no que son ni vale mejores para ni nada lo que hacéis. no son ni mejores ni peores, Es a lo que voy. lógicamente. A mí me pueden decir con el portátil, ¿tú qué estás haciendo? Bueno, para mí son grabaciones limpias de ese modo, esa metodología la llevamos nosotros, pero yo no soy quien para decir que la metodología tuya, por ejemplo, Gemma, para no hablar de nadie, sea una basura. Yo no soy quien para echarlo por tierra. De lo mismo dentro de 40 años dicen que la Spirit Box, en vez de la PSB7 o la 11, sino la 218, es la auténtica y son voces radiofónicas, pero ya no, ya son parafonías auténticas, no digo psicofonías, digo parafonías, quede claro. Y lo mismo nos dais en los morros a Pedro, a don Pedro y a mí, pues encantado, con tal de ir avanzando, ir aprendiendo, ¿dónde hay que firmar? No, y yo lo que decimos, estamos de acuerdo que yo tengo la Spirit, yo la he utilizado, pero aún así también soy de las que piensa que no todo es psicofonía. Ahora tengo compañeros con los que he trabajado y sé que sacan muy buenos resultados. Ahora, ahí tendríamos que entrar un poco en debate, ¿no? Cada uno tiene su metodología, hay a quien le funciona de una manera, hay quien le funciona de otra, pero sobre todo lo que has dicho, Daniel, y me parece muy importante, que es la base fundamental de todo, que es el respeto. Una vez que se pierde el respeto, ya apaga y vámonos. Vámonos. Que lo que iba a decir, lo de la espina que se me ha quedado. Cuando ha preguntado Fran
creo que al final no le respondí a este hombre. Me cago en la leche. Fran, ¿te acuerdas de qué es lo que me has preguntado? Sí, Que te al había, final me he ido yo te había por primeras preguntado con por Belchite y por ya el, me he ido. por el preventorio de Busot, que es uno de los lugares que a mí más me encanta, por determinados temas. Sí. Bueno, sí que quería hacer un apunte, aunque quizás me gane algún enemigo, pero sí que al respecto del tema. Una cosa, claro, es hacer una crítica, que las críticas siempre son buenas, que me la hagan a Son mí, que constructivas, a todo el claro. mundo. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que la Spirit Box a mí no me gusta. Ujú. Y claro, las personas que experimentan con este tema también tienen que aceptar que hay otra persona crítica. que diga, hombre, y más cuando habla alguien, no digo yo, pero puede ser cualquiera que tenga conocimiento de causa. La Spirit Box recibe frecuencias de radio, o sea, eso está claro. Entonces, claro, a lo mejor pues... Sí, espérate un momento que está perdiendo. Bueno, Ahora. es el tema que también hay que respetar, el tema de que yo lo sé porque a mí, bueno, pues no ha hecho mucha gracia algunos comentarios míos en el que yo, pues bueno, yo digo, bueno, el Spirit Box no deja de ser una sucesión aleatoria de captación de frecuencias de radio en banda comercial, además Claro. porque la banda que te va es de los 88 a los 100 y pico megahercios, que es la banda de frecuencia modulada, por ejemplo, habitual, y claro, yo pues a mí eso me da una inducción de errores, ¿no? Entonces eso también tiene que ser respetado en el momento que tú pues digas, oye, a mí este tema no me gusta, o sea, mira, a mí no me gusta la Spirit Box, o sea, siempre lo he dicho claro, ¿no? Que hay una parte que puede dar lugar a, bueno, a pensárselo mucho, sí, pero entonces hay que tener sumo cuidado, ¿no? Porque claro, has mencionado el tema de las jaulas de Faraday, pero cuidado con las jaulas de Faraday, porque yo me he visto experimentos de jaula de Faraday donde sale el cable de corriente, está enchufado a la red, por allí se te cuelan todos los parásitos, o sea, una jaula de Faraday tiene que estar todo dentro, o sea, no puede haber, o sea, es simplemente un apunte, pero bueno, a lo que íbamos es el tema de que yo te preguntaba por el camino... Agramonte. No, Agramonte no, por el preventorio de aire Historia de Busot, es verdad. Pues mira, Aguas de Busot, te comento. Es muy extraño lo que me pasa a mí con Aguas, porque, por ejemplo, yo la primera vez que estuve en ese enclave, además de apuntar, por desgracia, al vandalismo que hay de que cada año que vas está más reventado, por desgracia, y nos lo están destruyendo hasta que consigan que nos quedemos sin poder acceder a ningún enclave. Pero bueno, quitando este apunte, Aguas de Busot, yo la primera vez que llegué allí no tenía ni idea de nada, como dije anteriormente. Cuando fui con un amigo, que luego nos fuimos, que la investigación era en Sanatorio de Sierra Espuña, Murcia, pero fuimos por la tarde a dar un paseo, lo que es a conocer ese maravilloso enclave. Y en este balneario de Aguas de Busot, lo primero que viví fue que experimentando, dando un paseo por esos tan grandísimos pasillos, al acceder a la escalera y querer subir a la siguiente planta, mira, yo no sé cómo explicarlo, cómo definirlo, pero me entró algo por dentro, como que me atravesó algo, y yo no voy ni respetando a todos los sensitivos para no estar videntes, etc, etc. Yo no voy de eso, pero me entró algo por dentro que me atravesó, que me quedé así como bloqueado, tipo un poquito en shock, y dije, para Ramón, para que no puedo. Bueno, no puedo. ahí es... Y me quedé así, y luego no tenía ni idea de nada. Y posteriormente, pues yo qué sé, 1 año, 2 años, 3 años después, me empezaron a contar compañeros, yo no me puse a revisarlo ni nada, pero me empezaron y ahora sí he revisado, que no me estoy contradiciendo, pero en esta ocasión me contaron que en esa escalera está la versión, que yo cada día soy más desconfiado en eso, lo siento, pero que allí estaba la llamada Dama de Blanco. En esas escaleras, justamente. Seguramente tú, ya que me preguntas, Fran, sabrás algo, no lo sé. Pero en esa escalera yo lo que sentí o viví, no tenía ni idea de damas de blanco ni nada, pero lo que me atravesó me dejó seco ahí, parado. Bueno, son vivencias, ¿no? ¿Qué te ha pasado? No sé si se me escucha ahora. No, toma. Es que estamos teniendo problemas con un micro, Bueno, y estamos con micro para el móvil, micro para Fran. Supongo que sabrás que esa escalera ya no existe, o sea, ya está totalmente derruida, o sea que por ahí ya no se puede acceder a las plantas superiores, de hecho no se debería poder acceder a ninguna porque está en un estado lamentable.
Sí que es verdad que ahí justamente donde nos mencionas, supongo que tú también lo conoces, es donde Pedro captó su famosa fotografía de una especie de luminaria. Yo he tenido oportunidad de verla con él en su despacho y la verdad es que, bueno, como mínimo impresiona, ¿no? A mí es un lugar también que me gusta lo que me has dicho porque justamente me enteré de la escalera a causa de eso, de Pedro. Perdona, es que me la he recordado. Fue ahí cuando me enteré de lo de la dama de blanco en esas escaleras, que lo comentamos en el grupo, y gracias a lo de Pedro Amorós comentaron lo de la dama de blanco y me acordé de lo que os he mencionado anteriormente, de lo que me atravesó. Continúa, perdóname. No, y simplemente eso, que las sensaciones a mí me interesan mucho porque al fin y al cabo yo siempre he creído que nuestra mente es que lo que sea que es lo que conecta realmente con el enclave, ¿no? De ahí a que elijamos estos enclaves abandonados, con historias, con leyendas, etcétera, etcétera, ¿no? No, simplemente eso, que me ha gustado el tema que me has dicho, coincide mucho en otras investigaciones o experimentaciones, como queramos llamar, que he tenido la oportunidad de realizar ahí in situ. Y bueno, sí que es cierto que esta última vez también lo visité, hace escasas 2 semanas, una semana antes del Congreso del SEIP, y la verdad es que el lugar me dio bastante pena porque está en un estado lamentable y bueno, esperando que agonice definitivamente. Pero bueno, esas sensaciones extrañas para mí son muy interesantes. El año pasado, cuando acabó el simposio que están mencionando, donde nos fuimos a estar al menos 3-4 orillas para luego ya rumbo a Madrid, estuvimos en Sierra Puña. Y las escaleras de un lateral, que es por donde pensábamos entrar, donde aparcan los coches y vas a acceder directamente, no donde estaban los puntales y atravesabas lo que es a una altura moderada. ¿Te acuerdas que había un pasillo, no?, para entrar por la puerta general? Bueno, pues en esta ocasión, donde quisimos entrar el año pasado y entramos, ya esas escaleras estaban rotas y tuvimos que poner ahí que habían unas maderas bastante largas y subimos y sí, nos la jugamos para entrar. Pero el año pasado, lo que te digo, fueron 3 horas haciendo una exploración simplemente. Pero este año, en vez de ir a Guardebusos después del simposio, yo tenía la gran ilusión, puesto que donde he vivido mucha más fenomenología para mí en esa zona fue en Sierra Puña, en Murcia. Y después de acabar el simposio, 2 horas y cuarto de coche y nos fuimos hasta Murcia, que es donde teníamos destino este año. Pero a Guardebusut, lo que es una experimentación, investigación rigurosa y seria, controlada 100%, de momento, por desgracia, yo no lo he vivido, pero espero que lleguemos a tiempo. Pues yo lo que estoy encantada es de haber llegado a tiempo y de que hayas estado con nosotros. Creo que ha sido una charlita amena. Ha habido... Bueno, hemos compartido... Ah, mira, ahora que estoy mirando a Carol. Es que ya ha entrado Carol al estudio, Carol, que es que Daniel ha dicho que ha sido... Bueno, díselo tú, Daniel, que ya está aquí Carol, ya te oye. Buenas noches, Carol. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Pues nada, he comentado anteriormente estuve en el simposio, tú y yo no nos conocíamos en persona, pero después, pues viendo el programa de Estudio Oculto aquí con Gema, pues veo que participas con ella y nada, les he comentado tanto a Gema como a Fran que de las mejores ponencias para mí del simposio de la SEIP, sin menospreciar a ningún compañero, a mí una de las que más me gustó pues fue la tuya, sinceramente. Pues de verdad que muchas gracias, Daniel, por tu reconocimiento. ¿Se escucha bien? No. Se escucha regular. Se escucha regular, sí, ¿verdad? Nos está dando faena. Pues muchas gracias, Daniel, de verdad. Yo a ver si tenemos la oportunidad de volver a coincidir y tenemos pues tiempo para hablar y compartir experiencias. Ahora parece que sí. ¿Ahora sí se oye? Es bonito que compartir conocimientos y experiencias y aprendizaje entre ambos. Exactamente. De verdad que comparto completamente tu opinión. No hay nada más bonito que compartir conocimiento. De eso se trata. Efectivamente. Pues muchísimas... Si me estás despidiendo ya, lo único que quiero decir para terminar por mi parte es que menos soberbias y más humildad, y no es que quiera venderme en ese sentido, es que cada día que veo las redes más me están cansando, sinceramente, porque veo espectáculos, películas en vídeos en directo, el Facebook Live
es muy bueno para gente que tenga algún tipo de conocimiento, para que podamos verlos y cómo lo hacen, cómo se organizan, cómo hacen una investigación seria y rigurosa, cómo van explorando el lugar, cómo van preparando o explicando sus aparatajes, y pase lo que pase, hay que sacar un posible porqué, como le estoy queriendo yo entender a Fran Recio, y estoy totalmente de acuerdo, pero llegar allí, darle al play y ruido blanco, ha dicho sí. Luego, Manuel. Y así, venga, Manuel murió ahogado y era un niño en esta enclave. Ya hemos hecho la película. Mi opinión personal es que menos películas, que es mi forma de hablar, lo más vulgar posible, lo reconozco, lo siento, pero así es. No, eres claro y transparente, me encanta porque hablas mi idioma, en este sentido. Pues entonces menos películas, que es a lo que quiero llegar, más conocimiento, por favor. Olvidaros, como dije en otros mundos, hace poco que lo tengo reciente, pero es que no lo tengo preparado, pero es que me sale así y lo siento. Menos película y más intentar leer libros. Olvidaros de Respuestas del Más Allá, este libro que está presentándome, vamos, que me está entrevistando Gema, y lo agradezco de corazón. Pero quitando a Daniel Barrios, por favor, tenemos a Pedro Amorós, Sinesio Darnell, don Pedro Amorós, don Sinesio Darnell, don Germán de Gomós y Valdés, estos dos últimos en paz descansen. Tenemos Jiménez del Oso, es que tenemos a tantos grandes en este país, si no, vete a Hans Bender, etc. Pero Massimo Inardi, pero aprendamos, organicemos la cabeza un poquito y digamos, vamos a formarnos, a tener al menos algo de conocimientos antes de ir a un enclave. No seamos investigadores de ponencias, hablo muy bien y venga, para adelante. Yo no quiero ser ponente, yo no quiero ir y sentarme en la poltrona y decir, venga, soy investigador. A mí me encantaría ser el día de mañana experimentador e investigador de campo. Porque lo que vives, cuando vives una voz en directo y sabemos claramente de dónde ha venido, o ves una sombra, o analizas una psicofonía, una parafonía y sabes lo que ha entrado allí, y tú estando allí in situ, aunque hayan videocámara grabando y luego lo puedas presentar o no, yo me quedo con el carpe diem, disfruta el momento. Pues la verdad que sabias palabras. Me dejas un sabor muy agradable de boca. Me ha gustado mucho poderte tener este ratito y espero que no sea el único, Daniel. Muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, por supuesto. Pues nada, pues un abrazo, Fran, un abrazo, hombre. Venga, a ver si nos vemos el año que viene, si todo va bien, y podernos ver otra vez de nuevo. Venga, y si no te vienes para Barcelona, que aquí estamos los tres, nos ve a los tres de golpe. Vale, de acuerdo, sí, tenéis muchos enclaves para enseñarme, eso está clarísimo. Hombre, y el 16 de mayo tenemos la segunda conferencia de SEI para Barcelona, o sea que también... Apúntate, Daniel. Apúntatela, Daniel, apúntatela, estás invitado. Sí, el trabajo y la familia ya tengo bastante yo ahí, pero bueno, a ver si podemos escaparnos algún día. Pues un abrazo, Fran, otro abrazo, Carol, y muchísimas gracias, Gemma. Otro abrazo para ti muy fuerte. Pues muchas gracias igualmente, buenas noches. Venga, hasta luego. Buenas noches. Adiós. La verdad que tremendo, ¿no? Habla bastante clarito, me gusta la manera de exponer su salida y a fin de cuentas de donde ha salido su libro, ¿no? Y bueno, creo que deberíamos de ser y aprender mucho de no tanto postureo, no tanto critiqueo, no tanto apuñalar porque yo sé más que tú, porque aquí no es más bueno ni más importante el que más sabe, sino el que más ayuda o intenta aprender, ¿no? Sin necesidad de pisarle la cabeza a otro. Bueno, me he perdido algo muy interesante. Te has Tengo perdido, que volver te has hacia perdido. atrás en el tiempo, mañana fijo, porque me está Arrímate, gustando. póntelo de frente. Me está gustando lo que estoy oyendo, o sea que mañana fijo me lo pongo. No, ha sido, claro, bueno, ha comentado sobre su libro y demás, pero en la parte final hay un confesiones, ¿vale? Que es donde él explica que él no se dedica a esto por el postureo, que le da mucho asco, hablando mal y pronto, la competitividad que hay entre compañeros y que, bueno, que eso, pues ha llegado a tiempo, lo ha dicho, que vamos a formarnos, vamos a ser más conscientes de lo que estamos haciendo y no vamos a luchar por los likes, ni por los me gustan, ni quién me ha visto más, quién me ha visto menos, porque aquí, a fin de cuentas, todos cobramos lo mismo, o sea, sí,
Nada. Cero, patatero, que nadie vive de esto. Pues... Bueno, nadie no, sí, Bueno, sí. pero vamos Pero a ver, de Fran, nosotros somos... 4. Somos mucha gente, somos muchos grupos y muy pocos bien avenidos. Cuando no lo entiendo porque no hay una competitividad. No debería de existir esa competitividad porque no nos da de comer. O sea, yo no te estoy quitando tu pan. Y porque... no Toma, sé, espérate. Sí, me vas a dar ese Sí. que no llega y... Espérate, Fran, por favor. Sí, espérate que me junto a Fran sin que Sí, esto ya... júntate a Fran. Me junto a Fran. Venga. Aunque ahora me lo tendréis que es dar, que pero... este ha quedado muy corto, Sí, porque ese tenemos para que cambiar los micros. Ese para qué. Y porque a veces las investigaciones que más información te dan y las oportunidades de investigar con gente que más te iluminan son las que pasan más inadvertidas. Más inadvertidas, las que nadie sabe, las que no se suben a un vídeo, las que nadie va a dar nunca un like porque no las van a ver. Porque queda algo personal, ¿no? Como algo... Porque queda algo que representa lo que tú quieres conocer, hacia dónde quieres llegar y qué quieres alcanzar. Y no son likes. Efectivamente. Que no quiere decir que no esté bien, o sea, a todos, No, sí, por supuesto, obviamente nos a gusta el todos les gusta. reconocimiento, si hacen un trabajo está bien reconocerlo, yo creo que eso es importante. Quien hace un trabajo y lo hace bien, hay que reconocerlo. Pero no quiere decir que lo que no salga en las redes sociales no sea importante. A veces es más importante lo que no sale. Y es importante divulgar, es verdad. Pero hasta que divulgas, mientras haces esa investigación, no tienes por qué estar cada día diciendo cada paso que das. Lo haces, a veces cuesta hacerlo 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Y cuando has acabado y puedes decir algo que sea trascendente, lo dices. Y eso pues ha hecho que se pierdan muchos likes por el camino. Hay otra cosa que también me ha gustado mucho, que del libro, que pone enclaves por la geografía española. Y expone los lugares donde ha ido, donde se pueden ir, donde puede... No, que hay muchas personas que tienen lugares como propios, que parece que se la han comprado, ¿eh? Que yo he llegado a ver grupos que es que le ponen candados. Sí, ya yo lo hemos vivido. tuve Esto tú y yo lo hemos vivido. Tuve algún problema por eso yo. Efectivamente. Aparte de esto, se pelean porque yo te he dicho, porque ese sitio... Y no es necesario. Aquí estamos luchando... No luchando tampoco, estamos conviviendo o deberíamos de convivir por lo que nos gusta y por compartir simplemente. Así que me ha gustado mucho, Daniel. Aquí tenéis. El libro está de venta, se me ha olvidado decirlo, en Amazon, pero lo podéis encontrar. Además, si lo buscáis, Daniel Barrios, también tiene el enlace puesto en su portada. Pues vamos a cambiar. Fran, te has quedado muy callado. No, yo simplemente, a ver, estoy totalmente de acuerdo. No sé quién dijo que el conocimiento, si no es compartido, no sirve para nada. No sé quién lo dijo, pero alguien lo dijo. Y sí que es verdad que a ver, que en lo que estamos hablando está muy bien, pero yo no sé hasta qué punto no llega a ser una utopía, porque lo cierto es que hay verdaderos grupos férreos, y ya no me refiero al tema de las investigaciones, sino del periodismo, del misterio, determinados grupos que son férreos, que se autoprotegen y que no te van a dejar entrar, ni a mí ni a nadie. Guetos. Guetos, sí, se convierten en guetos. Y no debería ser así, porque deberíamos trabajar en red. Es verdad que siempre hay gente importante, thought leaders, key opinion leaders, perfecto. Hay gente que sabe mucho, pero los que saben mucho, quizá, creo yo, que cuando se funciona en red, cuando el funcionamiento en red siempre es mucho más eficiente que el piramidal, que el jerárquico, que el vertical. Siempre. Si tú sabes más que otros, transmítelo, compártelo y que todos aprendamos. Y seguramente podrás nutrirte también de lo que los demás están obteniendo. Al final es beneficio mutuo. Es beneficio mutuo. Cuando hay guetos, no hay beneficio mutuo. Es mi opinión. No, y estamos contigo totalmente. Pues... Que no, di. No, sí, a ver, que así es que yo estoy de acuerdo en todo esto, pero como todos lo sabemos que hay estos guetos, o como le queramos llamar, estas personas que son quizás más famosas, o que son más periodistas, o pues al final es un grupo que nunca te van a dejar. Da igual lo que tú expliques, lo que digas, lo que dejes de decir,
se autoprotegen intentándote destruirte a ti. O sea, eso es algo que bueno, yo lo he visto, he tenido la oportunidad de, como estamos aquí, hablar con este tipo de personas, incluso reconocerte, ¿no? Es que tú tienes mucho que aportar, ¿no? Yo, porque sea Fran, es igual, quien sea, ¿no? Tiene mucho que aportar, pero bueno, dentro de su grupo férreo son esos amigos, son esa gente, y tú no puedes entrar ahí, ni vas a entrar, pues que es que aparte tampoco, es un tema supongo que también de egos, ¿no? Sí, ese es el es problema. como decir que, bueno, que el misterio tiene que estar en manos de los periodistas. A ver, yo no estoy de acuerdo, o sea, No, para nada. no, porque Hay aquí un de hecho periodista- nunca hemos dicho que fuéramos periodistas. No, pero aparte de que no seamos periodistas, un periodista a lo mejor puede ser investigador del tema periodístico, pero Claro. no de otro tipo de Nosotros temas. somos O sea, divulgadores, ¿no? Eso es un tema un poco complicado, ¿no? Pero bueno, también las redes a veces ayudan y no ayudan, ¿no? Porque magnifican cosas quizá que en algunos momentos no ayuda. no, pero en otros Tienes- momentos también te dan la oportunidad de expresarte, y ese ¿Cierto? otro gueto no te puede silenciar, porque bueno, las redes hoy no se pueden silenciar. Entonces ¿Cierto? hay otra serie de gente a la que tú puedes llegar y puedes decir, ostras, pues a lo mejor no es lo que me están contando, no es lo que... Yo es que he visto tantas aberraciones en el mundo del misterio y del... bueno, ya ir a buscar la salsa rosa del misterio, digo, no, vamos a ver de qué Sí. estamos hablando, ¿no? Entonces, Sí. cuidado. Se nos olvida por lo que estamos aquí. Y aquí, a fin de cuentas, estamos para dar voz a las personas que nos siguen, a divulgar lo que es el misterio, que es lo que nos gusta. Y como es en el siguiente caso, por ejemplo, vamos a dar un cambio drásticamente.